Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo en su ser siendo, seres bautismados con el Espíritu Santo Paráclito, en la unción en gratuidad, en gracia del Dios Padre Creador, que por Jesucristo su único Hijo, engendrado, no creado en María Santísima, e hijo de José como padre putativo, en esa familia de Nazaret, naciendo en un pesebre. Acontecía ayer en gracia de Dios la conmemoración de la Epifanía del Señor. Hoy 9 de enero del año 2023 el bautismo. Pues ya se sumerge, se traslada el pesebre de la cueva allí al agua, al aire, a la tierra, a la biota, a la creación, para sumergirse el Hijo de Dios en la profundidad del agua, en la profundidad del aire, en la profundidad de la tierra, y de allí mismo salir. Más adelante lo que sería en su vida pública, en pasión, muerte y resurrección, sería con la misma resurrección, que después de bajar al sepulcro, esa extrema unción, los óleos de ir a la profundidad de la tierra, de lo humano, y superar el pecado mortal. Es que hay que aceptarlo con humildad, con obediencia y temor de Dios. Es que el pecado no nos hace sentir vergüenza. ¿De qué? Antes, al contrario, dignos de ser hijos de Dios, que haciendo la fila con todos los pecadores, Jesús, iniciando su vida pública, paganos, gentiles, con todos, ¿qué podrá pensar la gente? Este viene a hacer fila de pecadores y no es que él sea el Hijo de Dios, pues. Y el mismo Juan Bautista, así, pues, ¿cómo yo bautizarte si antes tú debías bautizarme a mí? Es que ese es el debido proceso. Es en el Padre Creador, es en Jesucristo sanador de alma, mente y cuerpo, y es en el Espíritu Santo Paráclito que se tiene la unción. Y eso es lo que nos hace entrar en ese proceso de vida sacramental, bautismación, la común unión en comunidad, con toda la comunidad de testigos, testimonios de vida eterna allí todos aconteciendo. Que la comunidad juánica, ese era un profeta, enlace de la antigua alianza con la nueva alianza, pero en esa transición, profeta también es Jesús. Él mismo profesó la destrucción, profetizó la destrucción del templo de Jerusalén. Al año 70 después de su muerte, ya lo estaban destruyendo. Por la antigua Babilonia también, los babilonios, la torre de Babel, la confusión de las lenguas, de las razas, de las costumbres. Lo mismo que siempre ha tratado de congregar la unidad en la diversidad para la universalidad del ser, en ese ecumenismo, en ese catolicismo, que así se comprende. No porque sea una iglesia, no porque sea una ONG ni una organización bancaria, no. Eso es humano, eso es hecho por la lógica humana, eso es mercantil de lo humano, no. Es el oikos de un nuevo ontos, que es la conexión del ser ontológicamente como ser sobrenatural, ser trascendente, ser que supera este mundo natural. Eso es Jesucristo, encarnado en María Santísima. La divinidad en conexión con la humanidad a través de la naturalidad que somos siendo. Esa es la Santísima Cruz. Divinidad en la justicia divina. Humanidad sobre el derecho y la justicia humana. Y terrenalidad en la paz que da la creación. En armonía todas las especies conectando con el Creador. En señal de adoración. Además de oración, meditación, ayuno y acción, como ayer se decía. Esa sanación. Y viene enseguida la vida sacramental, bautismación, la comunión y la conversión permanente, confesión, los pecados, el Shema, recordar siempre, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Escucha, Israel, conectar por la fe con Dios, con el origen, con el final, alfa y omega, en Jesús que es camino, verdad y vida. Y ahora sí ver las obras de misericordia por los hechos y las acciones,
por los acontecimientos es que se conoce qué tanto se ama, qué tanto se vive y qué tanto se es coherente en ese sentir, pensar y actuar, en ese ser, vida y obra, en esos hechos, obras y acciones que serán testimonio algún día. Quizá nos toque ver en gracia de Dios, quizá no, quizá le toque a algunos de nuestros hijos e hijas, o nietos o nietas, o hijos e hijas de otros seres, tanto biológicamente como socialmente, por ser maestros, por ser educadores, por gracias del bautismo mismo de ser sacerdotes, ser profetas, declarar la verdad en Jesús y declarar lo que no es verdad en Jesús y declarar el camino de santificación en Jesús, de lo que sea veritae, la verdad. Pero es Jesús el que hace la obra, no nosotros. Nosotros somos facilitadores de ese proceso, somos evangelizadores, somos catequizadores, somos promotores de esa liberación, de esa salvación, de esa santificación, pero esa es la obra de Dios. Nosotros lo que debemos hacer es conectar con la divinidad, tener buenas relaciones con la divinidad, conectar con la humanidad, tener buenas relaciones con la humanidad, conectar con la terrenalidad, tener buenas relaciones con la naturalidad, que es lo que llama naturaleza humana, naturaleza otra, la naturaleza, no, todos somos ellos, porque el que asumía las tres naturalezas es Jesús, la naturaleza como persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios, la divinidad, pero también la naturaleza humana, persona humana, hijo de María y José, en Nazaret, en el pueblo de Belén, en ese pequeño pueblo de Galilea, de la Judea, de la antigua Mesopotamia, por allá. Pero hoy día, hijo de la misma naturaleza, que ha conectado la vida, el planeta. Ayer se decían los tres reyes magos, tres sabios de Oriente, tres maestros, profetas, incienso, mirra y oro. Europa, Asia y África, pero también está Navia Yala y Oceanía. Y está la humanidad que ha habido, que hay y que habrá algún día. Porque en gracia de Dios es una transhumanidad, es una función transpersonal, o más que una función es un acontecimiento transpersonal. Esa mistificación que es esa relación propia, singular, única e indivisible, inalienable e imprescriptible de Dios. Nadie nos la puede quitar, porque es el alma, unanimidad. Esa es la singularidad, ni es objeto de promesa política, del falso maestro, el falso profeta, el falso sacerdote, que en lo político, en lo económico, en lo social, se ha hecho dueño de esto y lo ha convertido en un banco, a llevarnos a todos a una natillera, en un juego de apostadores, poner la vida como una apuesta, para que el pseudo Dios, el pseudo Cristo, el pseudo anticristo se establezca en cada ser y nos hacen creer ello. Los autos, el selfies, la autonomía, eso es soberbia espiritual, soberbia intelectual y soberbia emocional. Autonomía es en el nomos, que es el autor, que es Dios. Y nosotros somos coautores en Dios, siempre que hagamos su voluntad, siempre que demos gracias a Dios por todo, porque todo lo recibimos en gratuidad, en gracia de Dios, y para dar gloria a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dígalo de nuevo, por amor de Dios, porque esa es la declaración, esa es la impronta. Eso es lo que nos representa, no es un sticker, ni un emoji, ni un logo de una sociedad comercial. Todo eso es falsedad, todo eso es superficialidad, todo eso es inocuidad, iniquidad, inutilidad, que se ve reflejada en injusticia social, en injusticia natural, en injusticia cultural, que se ve replegado en no paz, sino guerra, en no seguridad social, sino en inseguridad, en no plenitud y bienaventuranza, sino en un bienestar
Todo eso que promete el mercado, la globalización, las denominadas economías, son estratagemas, son artimañas, son ardides del enemigo, del adversario, del opositor. Y todos seres amados caemos en ese juego de apostadores. Y le ponemos precio a la vida, y le ponemos precio al bienestar, y le ponemos precio a la dignidad humana, cuando todo lo hemos recibido con la vida, en gracia de Dios, en libertad, con felicidad y en paz interior. ¿Qué estamos comprando? ¿A quién le estamos creyendo? ¿Qué estamos oyendo? Y nos da vergüenza aceptar un bautismo, si es lo que nos da realmente la impronta como hijos de Dios. Y es lo que nos permite simplemente circular en dignidad humana. Lo hizo el mismo Hijo de Dios. ¿Por qué no habríamos de hacerlo nosotros? ¿Dónde está esa soberbia? Doblegada ante Dios. Reconocer en la oración, meditación y ayuno acción, en adoración a Dios. Y retomemos vida sacramental, bautismación, comunión y conversión, confesión permanente de los pecados, el antichemá, el no dar en el blanco, pero no en el objetivo y la meta y el propósito. No, eso es un despropósito de vida. Ponerla en un asunto bancario, monetista, mercantil, de interrelaciones. ¿Qué me vas a dar? Si voto por Dios, si me bautismo con Dios, ¿qué me va a dar? ¿Y qué se me va a parecer de milagro? Soberbia espiritual, intelectual y emocional. No le va a dar nada. Le da vida eterna, le parece poquito. Pero también el otro enemigo, el adversario, el parásito ese, te da muerte eterna. Escoja. Esa es la libertad de las que se habla. Es la libertad en Dios. Escoger qué camino quiere. Si el de la perversión o el de la conversión. Si el de la santificación o la justificación bancaria. Y el del tener un logo. ¿Dónde está la superación? ¿Dónde está la maduración? ¿Dónde está la evolución que nos creemos? Si tenemos que esperar un falso reconocimiento de una sociedad, si tenemos que estar esperando un estímulo y un reconocimiento de una comunidad, si tenemos que estar esperando aplausos y logos, falsas promesas, falsas seguridades, falsas bondades. Esas son las distopías de todos los tiempos. La única verdadera promesa de salvación es en Jesucristo. Lo otro es falso. Y el que no actúa en la verdad que es Jesús, actúa en la mentira. Y no se pueden desvincular el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es que no es una opción de olvidar. Sí, le voy a creer al Padre, pero no le creo al Hijo. O le voy a creer al Espíritu Santo, pero no le creo al Padre. ¿Qué es eso? Eso más que una defecio y una extravagancia es una vergüenza. Son vinculantes. Así como en la economía se habla, natura, sociedad y economía, que para que haya sostenibilidad. Eso es la varaunda de lo político, de lo económico, la engañifa de los objetivos 2030 de siempre, porque es antinatura, antivida, anticreación, anticristo, antiorden natural. Entonces llamamos al orden. Cambio gnosis es eso, salir de esa gnosis, de ese agnosticismo, de ese anticristianismo, y entrar en el conocimiento pleno, la sabiduría, la divinidad, conocimiento de toda la humanidad y en la vivencia con toda la naturalidad, porque estamos en un orden natural, pero influenciado por un orden sobrenatural en Dios, en gracia de Dios. Y en esa transición que estamos caminando ascendentemente está el proceso de vida que se haga, que además, como se decía en la vida sacramental, la meditación, la oración, la ayunación, bautismación, comunión y conversión, está en esa
esa gracia del carisma, de la caridad, del sacrificio, del servicio, espiritual, mental y emocionalmente por todos seres amados, por la naturaleza toda, por la creación. Mis seres amados, sigan siendo bendecidos. Gracias a Dios por este regalo maravilloso en el Espíritu Santo que nos acontece hoy, en el bautismo del Señor. Hasta pronto. Dios los bendiga.